me invitaron a programar dos películas que acompañasen la proyección de mi película, El mar nos mira de lejos. Eh, Se supone que es como una carta blanca, pero en este caso no tanto, entendí yo, no tanto se trataba de como de rescatar del anonimato películas muy poco vistas y tal, sino de programar películas que para mí hayan sido importantes, aunque sean películas que hayan tenido cierta visibilidad o de autores conocidos, ¿no? Entonces no era tanto hacer esta arqueología de joyas escondidas, sino poner pelis que a mí me gustaran. Hice varias propuestas y finalmente nos decantamos por estas dos. Una de ellas es Close Up de Kiarostami, que para mí es como un cineasta bueno, muy importante para mí, un cineasta muy preciado. Para mí Kiarostami es como lo mejor que le ha pasado al cine desde los 90 hasta el día de hoy, quizás. Me parece que es un grande, que es un poeta y creo que una buena parte de su filmografía es excelente. Tiene unas cuantas películas que a mí me encantan. Hay algo humanista en su mirada, con lo que yo conecto mucho, y tiene la capacidad quizás como de, con una economía de recursos, ¿no? Con muy poquito llegar muy hondo. Y sus películas tienen esta aparente sencillez, pero son muy complejas realmente, son muy audaces en su construcción, aunque a primera vista parezcan como algo muy sencillo, ¿no? Se usa mucho este término de son tan sencillas, pero son a mí me parecen muy complejas, muy inteligentes, muy audaces, pero consigue hacer como una especie de destilado y consigue de alguna forma reflejar el mundo en una gotita de agua, ¿no? La impresión que yo tengo con Kiarostami es de que aquello que hay en la pantalla es verdad, es verdadero. Ahí yo reconozco algo de mi experiencia del mundo, lo reconozco en la pantalla. El otro día cuando presenté Close Up, que de toda la filmografía de Kiarostami escogí esta en particular y no otras, podrían haber sido otras, pero quizás Close Up me parece como la más singular de todas sus películas. Tiene algo un poco milagroso esa película. Y creo que el protagonista de Close Up, Sapsian, es quizás de los personajes más fascinantes de la historia del cine. Para mí debe ser de los 5 personajes más fascinantes de la historia del cine. No sé quiénes serían los otros 4, pero Sapsian tiene que estar ahí seguro por derecho propio. Contaba el otro día una anécdota cuando presenté la película de que yo una vez llevé a un amigo al cine a ver A través de los olivos de Kiarostami, un amigo que no es particularmente cinéfilo. Tenía curiosidad por ver qué le pasaba a él con esta película y a la salida del cine él me dijo algo así como, no sé, se encogió de hombros y decía algo así como, bueno, a mí esto no me parece tampoco gran cosa, esto no le veo el mérito, ¿no? Esto es como si yo cojo una cámara, la pongo en mi casa, en mi barrio y ya tengo una película. Y con esta crítica yo pensé que él no se estaba dando cuenta, pero estaba haciendo un elogio monumental, porque básicamente lo que le pasó a este amigo mío es que le pareció ver la vida en la pantalla, y los que hacemos cine sabemos que atrapar la vida es dificilísimo, ¿no? Para un cineasta atrapar la vida es muy difícil, y desde la ficción más aún. Estamos rodeados de películas donde la vida se nos presenta de una forma muy estereotipada, muy acartonada, con una visión muy reduccionista. Se falsifica la vida mucho en el cine de ficción, y creo que solamente los maestros tienen la capacidad de atrapar la vida, ¿no? Que es como el gran desafío o el gran deseo de muchos cineastas, y yo creo que Kiarostami no solo la atrapa, sino que nos la revela poéticamente. Creo que sí, como poeta que es, de alguna forma nos abre una ventana al mundo, pero nos deja percibir la vida de una forma muy hermosa. No sé, yo no sé, como que no tengo muchas palabras para hablar la verdad del cine de Kiarostami. A mí me toca muy hondo, me conmueve, me estremece, me parece de una belleza extraordinaria. Y esa película en particular, Close Up, creo que tiene además tiene algo un poco milagroso, y es que funciona un poco como un conjuro la película que de alguna manera consigue redimir a todas las personas involucradas en el caso. Hay un caso policial, judicial en la película, y hay un supuesto culpable y una familia que lo denuncia y un juez que lo está juzgando,
Y a través del cine, Kiarostami consigue de alguna manera que todas estas personas involucradas, el que está siendo juzgado, el juez que lo juzga y la familia que lo denuncia, es como si todos ellos, a través de la película, quedan transfigurados de una forma tal que son todos mejorados de alguna forma por la película, como que todos se realizan o se redimen o se elevan poéticamente hacia un lugar mejorado gracias a la película, ¿no? Y esto es algo que yo siempre pienso mucho y en mi oficio también como cineasta siempre pienso también, me violentan aquellas películas que parecen dedicadas un poco como a recordarnos la parte como más oscura de la existencia, y agradezco cuando un cineasta de alguna forma rescata lo hermoso de nuestra vida. Y no sé, es como el cine intercediendo en la realidad para de alguna manera resolver esa realidad, mejorarla o para elevarla hacia una expresión poética luminosa, digamos, va hacia la luz. El cine de Kiarostami va hacia la luz, tiene alma y bueno, esto es quizás como lo mejor que yo puedo decir de su cine, me toca el corazón y creo que tiene alma. La otra película que he programado, con la cual tengo una relación no soy tan fan de Kosakowski, pero sí que mi primer contacto con esa película, con Bilobi, hace muchos años, cuando yo estudiaba cine, pues también me entusiasmó mucho, me fascinó mucho y me encontré, en aquella época que yo tenía 20 y pocos, estaba empezando a estudiar cine, me encontré con la posibilidad de, desde el documental, que era un género con el cual quizás yo tenía algunos prejuicios, cuando empezaba a estudiar cine, había visto mucha ficción y muy poco documental, y generalmente yo asociaba el documental a un tipo de cine más de los hechos, más de lo factual, más de la realidad, pero en su dimensión más prosaica, y quizás lo asociaba un poco a la televisión también, al reportaje, qué sé yo. Y encontré en esa película, en Bilobi de Víctor Kosakowski, un cine de la mirada, o una manera de pensar el documental que no pasa tanto por la elección del tema o por enunciar o articular discursos sobre la realidad, sino un cine que se basa más en la mirada. Lo que yo estoy viendo en esa película son unos personajes reflejados en la mirada del cineasta, y es la mirada del cineasta lo que tiene un impacto emocional más fuerte sobre mi sensibilidad. No es el tema el que me conmueve, de hecho no sé, me importa poco el tema que pueda tener la película, no es el tema lo que me sacude o lo que me atraviesa, sino que es la propia mirada del cineasta, a lo cual yo estoy respondiendo de manera sensible. Y bueno, fue un descubrimiento, y no es ni mucho menos el único cineasta que trabaja, el único cineasta de no ficción que trabaja dentro de esas coordenadas, pero fue como una pequeña revelación para mí esta película. Me parece que reúne un montón de cosas y me parece una película muy inspirada, donde personajes, aquellos que son mirados y aquel que mira, encuentran un espacio de convivencia y de intercambio muy fértil. Está llena de planos impresionantes, los personajes son muy carismáticos, te pasarías horas y horas mirando a estas personas, ¿no? Gracias no solo a su singularidad como personajes, sino gracias a cómo son mirados, ¿no? Cómo Kosakowski los mira y los retrata. Podía haber programado muchas otras películas de cineastas que para mí son como de cabecera. El primero en el que pensé, por ejemplo, fue Yasuhiro Ozu, que a mí como que lo tengo en un lugar especial también de mi corazón, o Bresson, o Cassavetes, son muchos otros, pero son quizás cineastas que están más vistos, o que se les ha visto más en filmotecas, etcétera. Y bueno, pensé que esa película merecía la pena verse en grande también. Yo tengo la sensación de que estas categorías de ficción y documental son un poco limitantes y a veces me da la sensación de que son categorías que están un poco obsoletas. Creo que para lo único que sirven es como para entendernos a veces cuando estamos hablando de alguna película que hemos visto. Quizás pareciera que cuando hacemos documental, por llamarlo de alguna manera, son películas
que parten, o que la génesis de esas películas parten de un encuentro con algo de la realidad, aunque luego se reescriba esa realidad y se fabule esa realidad, pero quizás el punto de partida o lo que caracteriza más al cine de documental o de no ficción es que la primera llamita, ¿no? El primer fuego surge de un encuentro con alguna parcela de la realidad que nos ha interesado, pero luego podemos sentirnos legitimados para reescribir, fabular y transfigurar o transmutar esa realidad a través de esta especie de alquimia que hace el cine, ¿no? Y quizás cuando estamos haciendo más ficción ortodoxa, partimos de una idea en abstracto que luego tratamos de materializar ya sea con actores o con gente de la realidad o lo que sea, ¿no? Pero a lo mejor esa puede ser una manera de definir o de diferenciarlos, pero a mí me da la sensación de que hay muchísimas películas que de alguna manera dinamitan esta categorización, y sí que tengo la sensación de que la región fronteriza entre ambas maneras de trabajar es muy fértil, es muy rica, muy amplia, y para mí personalmente quizá es como la región de la cinematografía internacional, quizás como la región que está como más viva en las últimas 2 décadas quizás, que a mí me resulta al menos muy sorprendente y muy estimulante, ¿no? Este tipo de películas que están imbricadas un poco tanto en la realidad como en la fantasía del cineasta. Con mi película en particular, con El mar nos mira de lejos, el punto de partida sí que fue un encuentro con un ámbito de la realidad que ya existía ahí, con independencia de mí y de mis intenciones, pero yo en todo momento me sentí libre de coger esa realidad, coger de ella lo que me interesara, es decir, aquello que se correspondía un poco con imágenes que yo tengo en mi cabeza, y me sentía también legitimado a omitir todo aquello que me resultara prosaico o banal o no interesante. Y para mí el juego de hacer una película era esto. El otro día en clase decíamos, ¿no?, que es esta especie de tensión que hay un poco entre lo que uno desea y lo que la realidad te brinda. Esa tensión opera también cuando hacemos ficción. Una cosa es tu deseo y otra cosa es la realidad con la que trabajas, que a veces no se somete a tu voluntad y te opone algún tipo de resistencia, y tú tienes como que negociar con aquellos materiales con los que trabajas, tienes como que negociar, renegociar. Y para mí en esa tensión, que es como un pulso entre deseo y realidad un poco, es donde está el juego y es donde está también el asombro y la sorpresa y la creación, realmente. Ahí es donde está la creación. Es un pulso, pero también podríamos decir que si el pulso se resuelve bien, se convierte en un baile entre aquello que tú deseas y que quieres, digamos, como encarnar con aquello que filmas. Estás intentando encarnar una especie de imagen mental que quizás tiene que ver con algún ideal estético o ético o lo que sea, y una realidad que no necesariamente se alinea con esa imagen, ¿no? Y ahí está el trabajo, en cómo intentas hacer converger estas dos cosas, la imagen mental o el ideal personal y la realidad con la que trabajas. Y bueno, y en eso está el juego, y creo que es un estorbo si en el proceso de este juego te preguntas, ¿lo que estoy haciendo es documental o es ficción? Me parece que es como una pérdida de tiempo, es contraproducente y es un estorbo. Estás haciendo una película y ya verás sobre la marcha cuánto cojas de la realidad, cuánto te inventas, cuánto escribes, cuándo le dejas a la realidad el espacio para que ella se exprese con elocuencia, y cuándo necesitas tú intervenir la realidad para sacar de ella lo que consideras interesante, ¿no? Pero esto digamos ya corresponde a cada cineasta decidir con qué herramientas y con qué estrategias se enfrenta a su material, ya sea un guión escrito en papel o una idea en abstracto que tratas de llevar a puerto con mimbres que están ya en la realidad o que son pura ficción, ¿no? Pero sí, creo que son categorías que uno supera en el hecho de trabajar, y luego te las reencuentras cuando en algún festival, por ejemplo, dividen por sección documental o sección de ficción, y dices, joder, qué pesado esto, ¿no? Qué coñazo, porque yo no me propuse hacer ni lo uno ni lo otro, me propuse hacer una película, y he llegado a esta película final de una forma no programática, sino como he podido o como mi instinto me ha ido guiando. Y
Sí, entonces sí, no sé, son términos, ¿no? De documental ficción que a veces ayudan para entender de qué estamos hablando, pero no creo que un cineasta se pregunte tanto si lo que está haciendo en cada película es documental o ficción. La zona fronteriza, sin duda, yo la veo como muy rica, muy fértil. Bueno, por una parte, sí que es cierto que en esa película en particular hubo como mucho trabajo previo antes de filmar la peli, de frecuentar ese espacio, de ir muy a menudo y de frecuentar a los personajes, a los habitantes de esa zona. Te hablo de años, ¿no? De frecuentarlos con asiduidad y aprender a leer ese paisaje, a observarlo, tomarme el tiempo de observarlo, de contemplarlo. Muchas veces llevaba una cámara de fotos, me gusta fotografiar, es como una primera manera de empezar a fijar la atención. El ejercicio de encuadrar también a mí me ayuda a pensar o a, no sé, o a estar concentrado, ¿no? Lo de encuadrar en sí ya entraña una concentración que a mí me resulta útil. Entonces, durante aproximadamente 4 o 5 años yo ya iba mucho por ahí pensando en la película y trabando una amistad con los personajes, que me parecía también como una condición necesaria, casi como para estar legitimado para hacer la película ahí, o sea, para retratar ese sitio y no hacerlo de una manera, pues no sé, exotizante o como un turista, pues quería hacer inmersión en ese mundo. Luego, en el momento de hacer la película, ya hay una decisión que es una decisión de producción que concierne a cómo vamos a filmar, cuántos vamos a hacer, que ya creo que repercute mucho sobre el resultado final. Entonces, por ejemplo, la decisión de ser pocos en rodaje, un equipo pequeño de 3 personas, eso ya de alguna manera va a condicionar el resultado final y sin duda condiciona la manera en la que te relacionas con los personajes, porque no se establece una relación jerárquica de que hay una mayoría de personas detrás de cámara y una minoría delante de la cámara, sino se logra un cierto equilibrio cuando somos el mismo número de personas detrás de cámara y delante de cámara, ¿no? Y el tiempo transcurre de una manera diferente si estamos trabajando en un equipo reducido o si estamos trabajando un montón de gente. Entonces ya esa decisión de ser solo 3 y de no tener un plan de rodaje como muy estricto que tuviésemos que cumplir día a día, bueno, nos permitía ser bastante flexibles y nos permitía habitar el lugar y filmar de una manera bastante orgánica. No llevábamos un plan, una hoja de ruta que tuviésemos que cumplir cada día, sino que algunos días se filmaba muy poco porque no pasaba nada o porque no entrábamos nosotros en el estado de ánimo, de trance o de excitación necesario para filmar, y había algunos días un poco estériles y otros días en cambio que rendían bastante porque estaban sucediendo cosas o nosotros estábamos como muy conectados con el paisaje. Y todo esto era un poco impredecible, o sea, había días que pasaba y días que no sucedía. Había días que había un poco de magia o mucha y había días que no pasaba absolutamente nada y estábamos como un poquito desconectados. Como sabíamos que esto podía pasar, una decisión importante, además de la de ser pocas personas, era la de tener bastante tiempo de rodaje, no filmar muy poquito tiempo, sino tomarnos bastantes semanas para filmar, que creo que en total fueron casi 9 semanas de rodaje discontinuas. Y con el paisaje, como nos permitíamos perdernos un poco por el lugar y algunos días no empezábamos a filmar sino hasta mediodía y llevamos toda la mañana paseando, o algunos días nos quedábamos hasta tarde en el crepúsculo y buscábamos esas horas donde la luz es más bonita, más agradecida, cuando no es tan vertical, es un poquito más horizontal al principio del día o al final del día, pues no sé, de alguna manera te ibas llenando de lo que había en ese entorno y tratabas de responder con la cámara, ¿no? Ahora me acabo de acordar de un aforismo de Chillida que dice: se ve bien cuando el ojo se llena de aquello que mira. Me parece bonito el aforismo y acertado, ¿no? Se ve bien cuando el ojo se llena de aquello que mira. Bueno, cuando dejábamos que el paisaje nos habitara, quizás es cuando estábamos más capaces de filmarlo bien. Luego hay otra cosa en relación a tu pregunta que quizás es interesante, que es que yo tiendo a pensar las escenas, tanto en rodaje como en montaje, a tratar de tener un punto de vista no muy omnisciente, no el punto de vista de un narrador que lo gobierna todo desde las alturas y que entiende muy bien la geografía y se dedica a describir esa geografía
a desmenuzarla y describirla de una forma muy prolija, sino que trato de, tanto cuando filmo como cuando monto, de adoptar un punto de vista limitado. El punto de vista de una persona que está en un sitio observando, no el punto de vista de un narrador omnisciente que mira desde arriba. Entonces, el resultado de esto, de esta manera de mirar, al final propicia oraciones o frases, digamos, cinematográficas que tienen algo de inmersivo. Es decir, nuestra experiencia del mundo es esa, es la de ver el mundo desde un solo ángulo, con una limitación, y cuando vemos las cosas desde un solo ángulo hay un montón de otras cosas que no entendemos, que escapan a nuestro entendimiento, a nuestra visión, a nuestro control, y nos sentimos pequeños ante una realidad que no gobernamos, algo que nos supera y que nosotros nos hacemos pequeños, y esa es nuestra experiencia del mundo. No sabemos muy bien qué está pasando en la otra esquina ahora mismo, yo no sé qué está pasando a mi espalda, tengo una visión limitada, un ángulo como muy acotado, y yo intento, digamos, con el cine reproducir esta experiencia del mundo, es decir, mirar las cosas desde un lugar un poco limitado y con un gran fuera de campo de cosas que se intuyen o se pueden percibir a través del sonido o a través de pequeños ecos, pero que permanecen como un poco sumergidas en un fuera de campo, ¿no? Y creo que por eso esa manera de filmar, que en parte creo que comparto bastante con Mauro, que es el director de fotografía de la película, y al que le gusta como tratar de entrar en un estado un poquito de trance cuando filma, y yo cuando monto acompaño esa manera de filmar, y creo que es quizás por eso por lo que nos salen películas un poquito inmersivas. Son películas que tienen esta cosa un poco como de experiencia inmersiva, que se asemejan un poco las películas a la experiencia de estar físicamente en ese lugar. Puede pasar en la película de Mauro, que es la sensación de estar un poquito superado por un espacio que no controlas y te sientes un poco enajenado, te sientes pequeño en un barco que no entiendes bien, que te resulta laberíntico, o en el caso de mi película, estar en un paisaje del que aprecias una parte de él y otra queda como un poco sumergida en un cierto halo de misterio, porque no podemos con la vista abarcarlo todo, ¿no? Entonces, quizás esa relación con el paisaje tenga que ver con la búsqueda de este tipo de cine inmersivo, ¿no? Una de las cosas que yo me enteré mientras, o sea, yo ya tenía la idea de hacer un retrato de ese territorio, y en los meses, años de estar pensando la película que quería hacer ahí, me enteré de que había habido un arqueólogo, varios arqueólogos, pero sobre todo dos, un inglés y un alemán, que en distintas épocas estuvieron haciendo excavaciones arqueológicas en Doñana, buscando una ciudad de gran esplendor, según decían, digamos como que la gran urbe de Tartesos, ¿no? Que es una civilización del suroeste de la península, acerca de la cual no se sabe gran cosa, pero bueno, nunca se encontró como una gran ciudad, ¿no? Y entonces había estos arqueólogos que la localizaban en lo que hoy en día es Doñana. Y Doñana, por ser una reserva natural, es un hábitat protegido donde no vive nadie, con la excepción de los personajes de la película, que son como unos outsiders que están viviendo ahí de una manera bastante excepcional. Y la idea de que hubiese habido una gran civilización en ese sitio donde hoy en día lo que hay es tanto silencio y un viento que va azotando las dunas constantemente, pues me parecía muy juguetón eso, ¿no? Tratar de superponer un poco este silencio actual, presente del espacio, con el fantasma de una gran ciudad. Entonces, desde que supe esto, me apetecía introducir este elemento en la película. Y luego, mientras filmábamos, no sabía muy bien cómo hacerlo, pero mientras filmábamos surgieron algunas ideas, buscábamos la manera de decir cinematográficamente este paso del tiempo, esta idea de las capas que se superponen y que van como generando estratos de tiempo sobre el paisaje. Esto es algo que mientras filmábamos ya lo buscábamos, ¿no? Entonces estamos como viendo a ver la manera de si el propio territorio, con su materialidad, nos podía dar algo de esto, ¿no? Y entonces descubrimos que la arena podía dar mucho juego, ¿no? Y tratar de convertir ese paisaje en una especie de gran reloj de arena, ¿no?
estaba esa idea de las dunas que van avanzando y que en su progresar, las dunas que van avanzando en el paisaje y que van sepultando aquello que se encuentran, en sí mismo era como una imagen muy poderosa para hablar del tiempo que pasa lentamente pero imparablemente, ¿no? Las dunas que se mueven. Entonces, ¿cómo contar el movimiento de las dunas? ¿Cómo contar esta idea de que la arena va sepultando cosas y estratificando este espacio de tal manera que si escarbamos en la arena, ahí debajo nos podemos encontrar otros tiempos fosilizados, ¿no? Esto surgió un poco en rodaje y de manera intuitiva filmábamos cosas que pudieran servir para dar cuenta de ello, y luego fue en montaje donde encontramos ideas que nos permitían articularlo poéticamente. Pero nunca, digamos, como que las secuencias tal y como están en la película final, nunca estuvieron muy escritas a priori. Había intuiciones en esa dirección, ¿no? Hostia, quizá la arena, si hacemos algo tal. Y luego en montajes que termina de encontrarse la expresión necesaria para que esto funcionara. Sí son películas que se terminan de escribir en la sala de montaje y generalmente como somos amigos y nos hemos formado juntos y tal, pues hay una confianza recíproca y bueno, yo me siento de alguna forma como, bueno, me alegra y me satisface mucho que confían en mí, estos amigos con los que trabajo, y yo tengo bastante libertad cuando trabajo en el montaje. Bueno, en general trabajo solo y voy haciendo propuestas, ¿no? Y a partir de las propuestas que yo hago, la persona con la que trabaje, que esté dirigiendo, pues recoge mi propuesta, la comentamos, tratamos de valorar dónde la película es fuerte y dónde está más débil. Hacemos una especie de diagnóstico y sigo trabajando yo en el montaje por mi cuenta hasta que tengo una nueva propuesta para hacer. Generalmente las decisiones se toman conjuntamente, pero yo siento que es interesante que quien dirige tenga, digamos, como una mirada fresca cuando hay un corte y que no sepa lo que va a ver. O sea, a mí me parece interesante que el director se siente a ver algo que no sabe qué va a ser. Si el director acompaña el proceso de montaje codo a codo conmigo, no se va a llevar tantas sorpresas. Más o menos sabe, porque si acompaña el proceso, pues ya sabe lo que va a ver. A mí me gusta tratar de preservar un poco cierta inocencia o frescura de la mirada para que el día que yo les haga una propuesta, ellos se sienten y se lleven algún tipo de sorpresa y descubran su película a través de mi mirada. Y eso genera creo que una dinámica que es bonita y que puede ser sorprendente para ellos y los cansa menos. Creo que si se tuvieran que pasar las jornadas sentados en la sala de montaje, están como más frescos en un lugar que se aproxima más al lugar de un espectador. Consiguen una distancia que no tendrían si estuviesen permanentemente en la sala de montaje. Entonces sí, tengo mucha libertad, pero claro, siempre llegamos a algún momento del proceso, en algún momento del proceso nos tenemos que juntar, obviamente, y tenemos que tomar decisiones, y generalmente son decisiones, algunas de ellas se toman muy fácilmente y otras cuestan, y cuando digo cuesta quiero decir que discutimos mucho. También, como somos amigos, tenemos mucha confianza para discutir y somos muy pesados todos y muy tercos y muy persuasivos tratando de convencer al otro de por qué tal idea puede ser mejor que la otra, y lo bonito es que casi siempre las mejores ideas son una superación de las ideas de uno y de otro, de las mías y de las del otro, ¿no? Generalmente las mejores ideas son una especie de síntesis superadora de lo que cada uno cree que puede ser lo mejor, ¿no? Ahí nos ayuda como a exigirnos, ¿no? Este intercambio y esta reciprocidad nos ayuda a exigirnos más a nosotros mismos y a tratar de conquistar ideas que superan la primera idea que tuvimos. Entonces, ese ping-pong, ese intercambio, nos nutre a ambos, pero sobre todo nutre a la película, que es como la que termina por decidir qué cosas se quedan y qué cosas se van. Un poco yo tengo esa sensación de que la jefa de todo es la película y las decisiones se toman siempre buscando el bien de la película, ¿no? Y bueno, hay una fase de todo esto que es como muy dialéctica, una fase de discutir mucho, de intercambiar pareceres, etcétera, pero casi siempre hay un punto donde las cosas llegan a un estado de madurez que ya no admiten mucha discusión, que ya sería
ya sería retórico seguir hablando. Hay veces que las películas llegan a ese punto como de madurez caen un poco con el peso de la evidencia de que esto ya está, ¿no? Esto ya llegó a su punto de cocción idóneo, ¿no? Esto ya creció y germinó y ya está aquí la película, ¿no?